hasta un 98% de nuestros comportamientos están controlados por nuestra mente subconsciente. Hoy vamos a compartirte esta técnica que es la favorita del Dr. Bruce Lipton y que es una de las formas más eficaces de reprogramación de creencias limitantes. Hoy vamos a contarte sobre Psy-K. Psy-K es un conjunto de principios y procedimientos destinados a cambiar las creencias subconscientes que limitan la expresión de tu potencial. Psy-K es una manera fácil de reescribir y reprogramar el software de tu mente para cambiar el resultado de tu vida. Su nombre proviene de la palabra en inglés psyche, que significa psique, y la letra K como abreviatura de Ki, llave, y kinesis, kinesiología, movimiento o test muscular. Psy-K funciona como la llave de la psique o de nuestros procesos mentales, y que se vale de test kinestésicos para comunicarse con nuestro subconsciente. ¿Qué te gustaría corregir con esta técnica? ¿Qué pensamientos limitantes o creencias erróneas te gustaría transformar? Compártenos la respuesta en los comentarios utilizando el hashtag algo alternativo, todo junto y en minúscula. Sumate a nuestra comunidad en Telegram ingresando a t.me/Mariana y Pablo y descarga nuestro ebook gratuito sobre los 9 malos hábitos que generan estrés. Continuamos. El método Psy-K fue creado en 1988 por Robert Williams. Luego de pasar 14 años trabajando como ejecutivo, dirigiendo empresas en el mundo de la energía y las telecomunicaciones, Rob experimenta una crisis que se convierte en un despertar espiritual y decide dejar los negocios por la psicoterapia. Las creencias pueden ser potenciadoras o limitantes. Las primeras son aquellas que potencian nuestras capacidades y nuestra estima personal y nos hacen sentirnos bien. Las segundas son aquellas que limitan nuestro potencial y son un obstáculo para alcanzar nuestras metas. Las creencias limitantes son todos aquellos no puedo, sí pero, es que, me gustaría pero, que aparecen y nos frenan a tomar acciones distintas, impidiendo obtener el resultado deseado. La mayoría de las creencias limitantes se originan en nuestros primeros años de vida y dependen de nuestro entorno y de las vivencias que hemos tenido, que determinarán nuestra percepción respecto a todo en nuestra vida. Yo soy así y no puedo cambiar. Todo me pasa a mí. Nunca voy a conseguirlo, es demasiado difícil. Ganar dinero cuesta esfuerzo. La vida es cuestión de suerte. Siempre me pasa lo mismo. Lo que no mata, engorda. Estas creencias quedarán grabadas en nuestra mente subconsciente y tomaremos decisiones, actuaremos y reaccionaremos siempre en base a ellas, a no ser que las identifiquemos y las cambiemos por otras que nos favorezcan y apoyen, llevándonos a materializar nuestros sueños. Podemos transformar las viejas creencias de esta manera. Consigo todo lo que me propongo. Me siento segura y confío. Me acepto tal como soy. Hago todo lo mejor que puedo y es suficiente. Merezco ser amado. Tengo una vida abundante y próspera. La vida me da todo lo que le pido. Esta técnica está basada en años de investigación de la división de los hemisferios cerebrales y proporciona varias maneras para poder cambiar rápidamente creencias que nos limitan por creencias que nos apoyan en cualquier área de nuestra vida. Cada hemisferio de nuestro cerebro se especializa en funciones, información y problemas diferentes. La teoría de la dominación cerebral o cerebro dividido da como resultado que cada hemisferio cerebral cumple con distintas funciones
y procesa la información de forma diferente. Según nuestras experiencias de vida, tendremos una tendencia a utilizar más un hemisferio que otro, y cada vez nos identificaremos más con uno de ellos, creando así la percepción de nuestra realidad. Así, por ejemplo, el hemisferio izquierdo usa la lógica y piensa en palabras, mientras que el hemisferio derecho usa las emociones y piensa en imágenes. Al nacer, tenemos una increíble capacidad de aprendizaje, ya que funcionamos con ambos hemisferios cerebrales. ¿Alguna vez has escuchado la frase "los niños son como esponjas", ya que absorben todo a su alrededor y aprenden muy rápido? El problema es que cuando vamos creciendo, nuestra crianza, nuestra educación y las distintas experiencias que vamos teniendo en la vida hacen que desarrollemos más un hemisferio que el otro, lo que hace que nuestra capacidad de respuesta quede limitada. Con las herramientas de PSYCH logramos recuperar el estado de cerebro integrado, que es el ideal para potenciar el aprendizaje y grabar nuevas creencias. Con los procesos de PSYCH podemos aumentar la comunicación directa entre ambos hemisferios y volver a disponer de todo nuestro potencial. Según Bruce Lipton, los comportamientos, creencias y actitudes que observamos en nuestros padres se graban en nuestro cerebro y controlan nuestra biología el resto de la vida, a menos que aprendamos a volver a programarla. Al reprogramar las creencias y percepciones que tenemos de cómo es la felicidad, la paz, la abundancia, podemos conquistarlas. PSYCH te ayuda a formular tus metas y clarificar tus objetivos, ya que en muchas ocasiones tenemos muy claro lo que no queremos y sin embargo cuando nos paramos a pensar en lo que queremos, nos cuesta encontrar respuestas. ¿Recuerdas que mencionamos al famoso Dr. Bruce Lipton? Bien, lo interesante es que durante muchos años él se sintió bloqueado y no podía terminar su libro La biología de la creencia. Hoy en día es uno de los libros más interesantes y más reconocidos del mundo. El Dr. Lipton había intentado reprogramarse a base de fuerza de voluntad y pensamiento positivo sin éxito. Todo su avance surgió luego de una breve sesión de PSYCH. Consiguió en pocos meses lo que había estado intentando durante varios años. En una entrevista muy interesante, Bruce Lipton cuenta: Mi método favorito personal es PSYCH. Al hacerlo, el lado derecho y el lado izquierdo del cerebro se armonizan. Cuando entran en armonía, lo llaman sincronización cerebral, whole brain. Se abre una especie de ventana y se puede integrar una nueva creencia en 5 minutos. Soy un gran fan de esta técnica. Sin ella no hubiera podido escribir mi libro. Lo había intentado durante 15 años. Pero siempre cuando estaba por la mitad me rendía. Tenía miedo a un nivel subconsciente. En ese momento yo era un científico respetado y me decía a mí mismo: si escribes este libro e introduces conciencia y espiritualidad en él, todos tus colegas te evitarán. Mi subconsciente quería hacerme un favor diciéndome: no quieres eso, ¿verdad? Eso te mataría. Así que mi programación subconsciente, que funciona el 95% del día, saboteó mi escritura. Entonces cambié la creencia y publiqué el libro. Simplemente fluyó. En pocos meses estuvo listo. La biología de la creencia, o The Biology of Belief, fue un éxito de ventas internacionales y fue honrado en el 2006 por la USA Book News como el mejor libro de ciencia. ¿Qué te pareció este video? ¿Te gustaría saber más sobre estas terapias de reprogramación? Compártenos la respuesta en los comentarios utilizando el hashtag algoalternativo, todo junto y en minúscula. Comparte este video en tus redes, danos un me gusta y suscríbete al canal.
En la descripción del video te dejamos una lista con el libro de Robert Williams sobre Psyche y algunos de los mejores libros prácticos para reprogramar tus creencias limitantes. Nos vemos en el próximo video de Algo Alternativo.